Bicimaníacos, Bosch ha pecado. Sí, sí, como lo escucháis. O ha leído al mercado o lo ha escuchado, no lo sé, pero sea como fuere, ha caído en la tentación de los Newton metro. Nada más y nada menos que una actualización de la generación 5 a 120 Newton metro, 750 vatios de potencia anunciada. Ahí siguen siendo alemanes. Solo 750 vatios anunciados. Me da, por las pruebas que he hecho, que debe estar entre 900 y 1000 vatios. Potencia más que de sobra para darle chicha, darle caña a los clientes que al final parece que demandan más potencia, más power. Que la bici se les vaya de las manos, no importa, luego ya se regulará, lo sabemos. Y en esta prueba os voy a traer la actualización de Bosch generación 5 a lo que el mercado pide. Potencia mansalva. Os lo contamos. Que Avinox ha marcado un revuelo de la leche es indiscutible. Que está marcando la hoja de ruta de lo que se tiene que hacer con la potencia del motor también. Desde que me metí en este mundo de las e-bike hace ya más de 10 años y del que no me he salido, esta es la experiencia más alucinante que llevo vivida desde que tengo uso de razón e-bikeista, si esa palabra existe. Y sí, perdonad que os lo cuente así, pero al principio hablábamos de 70 Nm, luego 75, luego 85, aclaración, Newton metro porque la potencia homologada, la potencia de catálogo, eran solo 250 vatios, por una especie de equilibrio térmico en el que los motores debían dar de forma sostenida solo 250 vatios. La realidad, pues daban 400, 500 hace 10 años. Bien, esa potencia ha ido subiendo, ha ido escalando y se nos ha ido de las manos. Totalmente, ¿eh? Hasta ahora existían las bicis con potencias desmesuradas, pero que no eran bicis, eran motobicis, eran muy pesadas, la Bultaco Brinco y algunas otras opciones con motores asiáticos en las que sí había potencias raudales, high bike, sin ir más lejos con aquella Fly On One o Fly X, no me acuerdo, Fly On One, ¿vale? Llegaba a una potencia desmesurada, la probé en Alemania hace muchos años, pero claro, no era el tacto de una bici. Ahora sí que se ha refinado y se ha conseguido que con un peso más o menos contenido, y es verdad, siguiendo la batuta de Avinox, no lo vamos a ocultar, Bosch ha reaccionado. Y entonces, lo que os contaba de la potencia, al final estamos hablando de umbrales de potencia que llegan a 1500 vatios y lo superan en ocasiones, es algo espeluznante. Nos hemos pasado, sí, pero aquí mi cometido no es cuestionar metafísicamente hasta qué punto la potencia de una e-bike debe asistirnos. Sí, lo que está haciendo Bosch ahora es lo que os vamos a contar y cómo ha reaccionado Bosch leyendo por fin al público final, a su público, y dándole lo que parece que necesita, que es más potencia en una bici de asistencia eléctrica. ¿Qué ha hecho en esta ocasión? Subir a 120 Newton, dato de catálogo, dato necesario para decir que ya tenemos Newton de sobra. Insisto, no es un dato el de par objetivo y significativo, es el dato de referencia por aquel equilibrio térmico que os comentaba. Bien, a partir de ahí, potencia anunciada 750 vatios, no ha cambiado sobre aquella actualización a 100 Newton metro, ¿vale? Yo creo que sí, yo creo que ya está rondando los 900.000 vatios. No lo hemos podido medir en el laboratorio de Test My Bike, prometo hacerlo y daros debida cuenta de hasta dónde llega, pero ya, lo que sí os puedo adelantar es que lo primero, tanto si estáis eligiendo una posible compra de una bici que igual puede estar hasta de oferta con un Bosch generación 5, o si ya la tenéis y os vais a encontrar con esta actualización cuando veáis este vídeo, aprovecharla, instalarla, bueno, que al final es con la app simplemente conectarse y veréis que en vez de pararse en 100 va a llegar a 120. Por defecto Bosch siempre empieza en 85 Newton metro y 600 vatios, ¿vale? A partir de le damos al dedito y lo cambiamos, lo modificamos a nuestro antojo. ¿Qué ocurre ahora? Que si le damos al dedazo hasta el tope, que es lo que he hecho yo por supuesto para esta prueba, nos podemos encontrar que se nos puede ir un poquito de las manos, que es una potencia ya que en algunos puntos y situaciones puede ser de más. No digo descontrolada, porque es una palabra que hoy por hoy la tecnología y el software y la eficiencia de los sensores se ha mejorado para conseguir ese agrado y ese tacto con estas potencias tan elevadas. De aquellos 70 Newton metro y a escasos 500 vatios que daba en generación 2 de Bosch y que nos sacaban algunas curvas subiendo, ya está bastante superado, pero bueno, de ahí a ahora a lo que nos acontece es cómo va, cómo funciona y para qué sirve esta nueva actualización de Bosch. Lo primero, si la ponemos a tope, cosa que os aconsejo que hagáis solo por tener la experiencia, ya os digo que luego os podéis encasillar en 100 Newton, 105, 110, en fin, podéis ir regulando, ¿vale? Igual que la potencia va a salir en 600 vatios, podéis dejarla en 700 y en el caso de Bosch sí que aclaro que es una potencia de catálogo, seguramente sea bastante más, ¿vale? Al final,
Newton metro, ¿vale? Los ponemos a tope, bien, sería el máximo par, que siempre va a ser las revoluciones seguramente más bajas que las que nosotros podamos llevar, ¿vale? Y potencia máxima, que al final es el power, es lo que nos mueve, es lo que nos acelera, es lo que nos desboca y lo que nos gusta, para mí por lo menos, pero con cierta mesura. Entonces, lo primero, con esta actualización de Bosch, se nota bastante, fijaros, se nota más. Cuando subimos una trailera complicada, esas paredes que nos gusta meternos a veces en ocasiones, yo desde luego las disfruto muchísimo, ¿eh? Me recuerdan a mi época que hice trial en moto, ¿vale? Al final tiene que ver mucho con la trazada, con cómo vayamos llevando la bici y no tanto que aceleremos o demos mucha caña para coger carrerilla, todo lo contrario. Pues bien, ante ese escenario complicado con escalones, lo primero, sube mejor, se agradece esa potencia, ese punch de más, ¿vale? Pero es verdad que en algunos momentos es un poco más brusco, claro, empieza a sobrar potencia y hay que dosificarla, o bien con el dedo en el freno trasero, o bien cortándonos un poco según los modos. Si vais en MTB Plus, ya sabéis que va con un Extended Boost que por ahora no es regulable, ojalá algún día lo hagan regulable, ¿vale? En el que avanza ese 1,5 metros, 2 metros sin pedalada. Nos ayuda en algunos escalones sí, pero nos puede descabalar en otros. Esa potencia que en ocasiones nos puede descabalgar, en mi experiencia personal, es más. ¿Recordáis los que habéis tenido Bosch generación 5 cuando empezó esta nueva generación? Que al final había muchos usuarios que se quejaba como que empujaba menos, era una asistencia más natural, era lo que supuestamente hace año y pico pretendíamos o la industria había entendido que quería el usuario. Era el momento en el que los SL se estaban intentando abrir paso, naturalidad, pedalada suave, pedalada contenida, un empuje que pareciera que mandábamos nosotros sobre el empuje, bien, todo eso se ha ido al traste y ahora lo que queremos es que la bici nos lleve. Entonces, de esa asistencia inicial en el que había que poner un +2, +3, ¿no? En las configuraciones de arranque, de aceleración y demás en la aplicación de Bosch, ¿vale? Para notar esa equivalencia a la generación 4, cuando sobre todo se iba en grupos mixtos de distintas generaciones, lo más normal del mundo, esa generación 4 que al final era más potente y se notaba, se sentía más potente, no lo era, ¿vale? Sí hemos descubierto que teníamos que subir un +2, +3 en la escala de los ajustes de Bosch generación 5 para de alguna forma equipararlo. Bien, ¿qué ocurre ahora? Que ingenuo de mí lo puse en +3 y +3 por aquello de decir vamos a tope, de barra basada. Oh, joder, se pasa de power. Además lo tengo configurado a tope todo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que al final tuve que parar, tuve que coger la app, tuve que reajustar y dejarlo en 0,0. 120 newtons, 750 vatios, pero 0,0. Y con eso iba sobrado, no, sobradísimo. Casualmente esta prueba, y ya por hablar de una comparación directa, la hice con un compañero, con un amigo, que iba con una Binox, con un M2S, sí, de 1300 vatios en canal. Y fuimos subiendo por unas zonas muy complicadas, de las que incluso ya con este umbral de potencia nos hemos metido, pero si estuviéramos en la fase de 85 newton, directamente en algunos puntos me habría costado mucho más. Aquí era la cuestión de trazar fino, hilar fino en el paso para no quedarte. Y si no te quedabas, pues como ocurre cuando haces las cosas bien, te va costando menos, te cansas menos y vas subiendo y vas acometiendo esos accidentes de forma más suave y más notable. Los vas subiendo, los vas superando de una forma más distendida, por decirlo de algún modo, y menos exigente físicamente. Pero al final veis que nos vamos otra vez por los cerros de Úbeda. Estamos hablando de una potencia para hacer animaladas en trialeras o para subir pistas de forma desmesurada en cuanto a velocidad, pero se nos olvida muchas veces qué hace el usuario medio, qué hace el global, el común de los mortales con un generación 5, incluso con una Binox de última generación. Al final monta en bici, pedalea, se asiste, se nota la asistencia, ¿vale? Pero realmente no se mete en exprimirlo a tope todo el rato, ¿verdad? Y sin embargo parece que el dato objetivo y científico es el de potencia máxima, newton máximos y demás. Bien, conclusión. Lo que ha hecho Bosch ahora y para lo que sirve esta actualización realmente, lo primero es para situarse en el mercado, para llamar la atención y decir, sí, estamos aquí y somos potentes. Claro que sí, desde que empezamos a hacer pruebas con el primer generación 5 que cayó en nuestras manos, ya sabíamos que este motor iba a dar mucho más de sí. Esa actualización a 100 Nm no vino dada, no vino condicionada porque Binox hubiera salido al mercado. Estaba prevista y las marcas lo estaban demandando hacía mucho tiempo. Ya lo explicamos en aquel vídeo con Juanma Montero grabado en el que hablábamos de la actualización a 100 Nm. Bien, ahora sí, ahora Bosch en 120 Nm va totalmente a la zaga y va condicionado a lo que Binox está marcando. ¿Y por qué? Porque Binox ha escuchado, ha leído, se ha metido en las redes, se ha metido en el cliente final, está pendiente de él. Y aunque sean pocos,
o no tantos, ¿vale? Hacen mucho ruido. ¿Sabéis aquello de que muy poco se hace mucho ruido? Parece que es un ambientazo tremendo y que todo el mundo está de fiesta. Pues no. Quizás, vuelvo a repetir, el común de los usuarios no necesita ni la mitad de la potencia. De hecho, no vamos siempre viendo en la pantalla 700, 800, 1000 vatios, ¿no? Ni de broma. Porque si así fuera, con baterías de 800 vatios, nos durarían 30, 40, 50 minutos las rutas. Y al final duran 2 horas, hora y media. Entonces, conclusión, está para actualizarla, está para instalarla, pero también está para, en este caso, prestarle más atención que nunca a la app, a la configuración y a daros y dedicaros un tiempo con los y pico mil modos que tiene Bosch en cuanto a las posibilidades del display. Se pueden poner 4, pero sabéis que en la app tenéis un porrón de ellos. Entonces, podéis jugar con los adaptativos EMTB Plus, EMTB a secas, Tour Plus, Eco, Eco Plus. Tenéis infinidad. El turbo, que se ha quedado ya como un modo en el que con el EMTB Plus casi podemos prescindir de él. Al final, tenemos la posibilidad de utilizar un montón de modos, dejar 4 en pantalla, 4 en nuestra botonera y disfrutarlos a tope. Los adaptativos de Bosch, si algo puede presumir Bosch en esta industria, es que sus modos autos y adaptativos hacen cosas a veces muy parecidas, a veces nos confunden. Yo la verdad es que personalmente en los entornos trialeros por los que me gusta subir, desde luego me quedo con el MTB Plus. Cruzo los dedos y rezo para que Bosch algún día haga ajustable Extended Boost, yo que sé, de medio metro, 1 metro, 1,5 metros y hasta 2 metros, que si no recuerdo mal es el máximo legal. Ayuda muchísimo a subir escalones, a subir desniveles muy fuertes sin tener que sincronizar la pedalada. En ocasiones al final ese Extended Boost es un poco brusco, es innecesario, pero claro, si va en un modo tenemos que cambiar de modo rápidamente, poner turbo, por ejemplo, que no lo tiene, o MTB normal, ¿vale? Entonces, bueno, ir regulando. Pero bueno, si además lo hacen regulable, incluso en un modo lo tenemos a tope, como pudiera ser el turbo, y en otro, que no lo tiene ahora, y en el MTB Plus que vaya más ajustado a nuestro gusto. En fin, espero que esas circunstancias se den, porque es verdad que ahora Bosch por fin ha bajado a la tierra, ha bajado a escucharnos y está haciendo cosas que me van gustando. Bien por Bosch y bien porque al final, dentro de su estructura alemana, cartesiana, rígida, pues se tienen que abrir al mundo. Y el mundo cañero, divertido, endurero, pues somos nosotros. En el global de todo el mercado es una parcela muy chiquitita. Es donde se ha metido Avinox y al final es esto, comparado con el 80% que supondrá, cifra muy aproximada, el global de la venta de e-bikes en el mundo. Claro, si casi todo el mundo se mueve con una e-bike y algunos, los menos, damos caña, hacemos enduro, bajamos a tope, lo que podemos, subimos por sitios súper complicados, pues al final hay que agradecer que Bosch se tome la molestia. Gracias Bosch por escucharnos y por darnos ese punch más de potencia, estos ajustes que también nos han ido desde siempre, aquel modo MTB que comentamos el origen de aquel sistema adaptativo y por qué se hizo. Recomiendo ver, si no lo habéis visto, aquí lo ponemos, o aquí, yo qué sé, el vídeo de la historia de Bosch, ¿vale? El top secret aquel de Bosch que publicamos ya hace 2 años, oye, que nos ha ido muy bien ese vídeo, la verdad. Así que os invito a verlo, porque forma parte de esa historia que ahora parece que todos queremos todo ya, queremos que todo funcione como una Avinox, que sea una Avinox. Pero no nos olvidemos que el mundo ha girado y ha existido, y el mundo de las e-bike sin Avinox hasta hace un suspiro en lo que sería la unidad de tiempo, ¿vale? Está bien que lo comparemos, yo mismo lo he comparado y he montado con una Avinox. Detalles importantes de esta comparativa en cuanto a consumo, ¿vale? No es objetiva porque yo iba con un Bosch y mi amigo Chema iba con Avinox, además eso, con una Mondraker Zenith. Creo que es el objeto de deseo de todos los que ahora quieren Avinox. Ya haremos una prueba de la bici Mondraker, que ya está bien, que me la tenéis que dejar, que no la he probado en serio. Bueno, bromas aparte, un apunte en cuanto al consumo y en cuanto a la eficiencia, que es otro factor importantísimo en estas desmesuradas potencias. ¿Con qué me he encontrado? Pues que si notamos desde las primeras pruebas y sobre todo de laboratorio que la generación 5 estaba consumiendo en torno, más o menos, en situaciones extremas y exigiéndole, ¿vale? Con aquellos 85 newton, podría llegar a consumir, a ser un 15% menos eficiente que la generación 4. Fijaros, dentro de la misma casa estamos haciendo la comparativa, ¿vale? Con lo cual, pues eso repercutía en un poquito menos de autonomía, sobre todo si abusábamos bien. Pues sin prueba científica, sin laboratorio hoy por hoy, y adelantándose esta toma de contacto, esta prueba que he hecho con la actualización a 120 Nm,
Me he quedado muy sorprendido y os lo explico. Lo primero, he perdido ya 16 kilos, creo que algo se va notando. Está claro que ahora yo consumo menos, estoy más en forma, voy al gimnasio, en fin, me estoy empezando a plantear las cosas en serio y sobre todo para ocupar menos plano de cámara. Pero bueno, bromas aparte. Me he encontrado con un consumo bastante contenido, mucho más contenido de lo que esperaba, para las barrabasadas y sin cortarnos en barra libre de potencia, por donde hemos subido y cómo hemos ido, ¿vale? O sea, es decir, ha sido todo una verticalidad tremenda, escalones, trialeras, pasos complicados. Bueno, hemos ido, lo que antes era 1 o 2 tramos, ahora hemos enlazado 5 o 6, para fijaros un poco el orden de magnitud de lo que se puede hacer con estas potencias, pasándonoslo como niños. Al final, el consumo total, acabar una ruta larga de los que me cuesta acabar con un 25% de batería, no me lo esperaba, os lo digo. Es más, y un apunte todavía más importante, en comparación con Avinox, mismo recorrido, mismas circunstancias, potencias muy parecidas, porque Chema iría con un ajuste en Avinox que más o menos estaba entregando lo mismo, íbamos muy a la par, pero claro, Chema pesa 15 kilos menos, si no alguno menos que yo, y él simplemente llegó con un 4% más de batería, con un 29 contra un 25. ¿Qué queréis que os diga? Me ha sorprendido positivamente. Habrá que hacer más pruebas y llevarlo un poco más al extremo. Pero me parece que Bosch ha conseguido refinar un poquito, o ha depurado un poquito, ese consumo extra, sobre todo en niveles altos de resistencia, para, insisto, la potencia que da. No es que no gaste nada, pero por lo menos no te quedas sin batería. Punto muy importante con el peso de estas bicis. Entonces, autonomía bien, potencia sobrada o desbocada, jugar con los ajustes porque os podéis pasar y os podéis llevar sorpresas. De hecho, yo mismo me he tenido que parar y bajar porque es que me iba adelantando la bici. Entonces es muy importante, igual que en Avinox, hay que estar continuamente readaptando y ajustando, hay que dedicarle ese tiempo a la electrónica para que funcione por nosotros y que lo haga todo mejor. Potencia de sobra, ajustes con cuidado ahora porque hay que ajustar. Y por supuesto, siempre se puede estancar uno en 600 vatios, en 100 newton y no pasa nada. Depende de vuestra complexión, de lo que peséis, de por dónde os metáis. Pero por favor, no os metáis en hacer track race, ¿no? Que es que al final, por ejemplo, la potencia de la Avinox sirve pues eso, para hacer una carrera de aceleración en una pista y dejar a todos detrás. Pero no nos olvidemos que estamos montando en bici, que estamos siendo asistidos por un motor, que todavía tenemos que sentir la pedalada. Yo ahí creo que nos hemos pasado 3 pueblos, pero bueno, vuelvo a Bosch y vuelvo a lo que hace bien este motor. Suena muy poco, suena un poquito menos a Avinox, pero este motor la verdad es que suena muy poquito, suena lo justo, lo que ya sabíamos. En carbono se amplifica un poquito más, como es el caso de la Crafty que tengo aquí delante, ¿vale? Pero no es ni para nada molesto ni para nada tortuoso. No se me ha calentado casi, es verdad que son pruebas las que he hecho, han sido 3 días y bueno, no me ha dado para exprimirlo y sobre todo en temperaturas ya de primaverales, pero no de calor de 30 grados. Ya veremos qué ocurre con el derating, ¿vale? Si llega antes o de alguna forma Bosch está haciendo las cosas para que ese derating se retrase un poquito o amplíe un poco el umbral de calentamiento y que no entre, no lo sé, todos esos son ajustes que es verdad que ahora los ingenieros de Bosch, los ingenieros electrónicos de Bosch, os aseguro que están trabajando y deben estar haciendo horas extras como nunca. Pero oye, bienvenido sea que todo este ecosistema en el que estamos inmersos esté ahora despuntando, esté dándonos cosas que nos agradan, que nos gustan y que sobre todo nos impliquen un poquito más de atención en el ajuste, pero que nos haga disfrutar, pues eso, como niños, que es lo que al final somos, subidos en una bici. Y encima, en una bici si es como esta Mondraker Crafty, ni os cuento. Conclusión también, para no extenderme mucho en esta primera toma de contacto, prueba de la actualización a 120 Nm. Si tenéis una bici con Bosch, no tengáis la necesidad o la estampida de tener que cambiarla. Bueno, además, como están las circunstancias actuales, seguramente no estéis pensando en eso. Pero bueno, es un regalo que nos hace Bosch, bien, un regalo para estar un poco en el mercado y estar a tono, ¿vale? Y si estáis pensando en cambiar de bici, contemplar la opción de Bosch, como el valor seguro que es, como la fiabilidad que tiene ya contrastada, la batería es más grande pero no da prácticamente ningún problema, ¿vale? Y además se suma el factor precio, el factor bici bien hecha o bici ya muy consolidada. Por ejemplo, lo tenemos aquí en esta Mondraker, la mejor generación de Mondraker con diferencia, y eso que Mondraker en geometría y en cinemática, la suspensión trasera, ya era un referente. Modelo 2025-2026 con Bosch generación 5, ¿qué queréis que os diga? Al final eso es un conjunto, forma parte de la bici, ahora ya tiene potencia de sobra, ¿vale? Ya no
Ya lo de medir si estamos muy pasados o no tan pasados de potencia, creo que es absurdo. Potencia de sobra, comportamiento predecible, 1000 modos de ajuste automáticos que según las circunstancias nos ayudan. Es verdad que ahora con este exceso de potencia es un poco más brusco en ocasiones y hay que estar un poquito más pendiente de la tracción. Sí, pasa, es verdad que esa potencia hay que llevarla al suelo, las cubiertas, las ruedas son las mismas, las transmisiones son las mismas, y todo eso hay que cuidarlo un poquito más. Es una realidad de nuestro momento y de nuestro sector. ¿Dónde han quedado aquellas transmisiones específicas, aquellos componentes específicos solo para e-bike? Hasta sillines existían solo para e-bike. Ahora resulta que se ha estandarizado, se ha hecho todo un poquito más resistente y todas las bicis, tanto eléctricas como nos llevan los mismos componentes, y le metemos un plus de potencia que seguramente va a acelerar el desgaste. Bueno, ya está ocurriendo en cassette, en cadenas, en bujes, en núcleos, bueno, en todo lo que tiene que absorber ese exceso de potencia, que ya no es nuestra, ya no somos nosotros que somos unas máquinas. Podemos ser más o en menor medida máquinas, pero al final el resto del motor, la máquina que nos asiste, pues si nos empuja más. Y aquí aclaro que una de las cuestiones que también se nota mucho es que es un 600% de asistencia contra 400%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final es muy sencillo. Ya hicimos un vídeo también explicando la actualización del generación 4 de Bosch a 400% de asistencia. Es muy fácil. Si yo hago 100 vatios en un nivel alto de asistencia, el motor Bosch generación 5 va a dar 600. Si antes daba 400 y al principio 340%, y Avinox llega a 800%, pues ya sabéis lo que quiere decir eso. Menos esfuerzo personal, más aportación de la máquina. Repercute en que va a ser un poquito más de consumo, por supuesto. Este ajuste del 600% en Bosch no es ajustable, pero sí podemos jugar, lo que os digo, con más menos intensidad en el empuje, y bueno, con todo eso de alguna forma regulamos y compensamos que el consumo no se nos vaya de madre. Pero bueno, son esas cuestiones que es lo que hace al final que parece que somos nosotros. ¿Recordáis aquellos motores Brose Specialized de primera generación que tenían ese pedaleo tan natural, que iban con correa, con lo cual no había ningún plaqueteo y era como todo, como que íbamos nosotros llevando a la bici y realmente el motor nos estaba empujando? Pues al final eso tiene que ver mucho con el porcentaje de asistencia. Lo pasamos por alto en muchos de los contenidos, no lo comentamos, lo dejamos de pasada, 400, 600, 800%, igual que el Male nuevo que llega al 800%, pues al final eso quiere decir que si yo doy 100 vatios, el motor da 600. Si yo doy 200 vatios, el motor en caso de Bosch no creo que llegue a 1200, igual los acaricia, ¿vale? Pero bueno, hay un momento en el que ya llega la potencia máxima y se acabó. Y si doy 300, pues seguirá dando 1000 vatios, que creo que puede ser una cifra bastante aproximada de la realidad de este motor. Todo esto nos hace la vida más fácil, nos hace gastar un poco más y nos puede hacer disfrutar más. Como conclusión, 120 Nm son muchos Nm. Unos 1000 vatios que yo estimo que da es potencia más que de sobra para llevar una e-mountain bike de enduro y pasárnoslo pipa. No creo que haga falta más, ya veremos en qué queda este tema de la potencia, y sobre todo se nota más cuando vamos subiendo por tireras súper exigentes en los que estamos en esos picos de potencia con cadencias bajas. También he notado que este motor empuje, asiste, ese 600% de asistencia es donde más se nota. Si vas por una pista, aunque vayas en turbo y vayas en modo flipado, ¿no?, y vayas a eso cerca del corte de esos 25 por hora, no se nota tanto si vamos con un 400 o un 600% de asistencia. Donde se nota es donde hace falta, en las trialeras, y eso a mí me parece muy inteligente por parte de Bosch. Cuando empezamos a probar en la primera toma de contacto en el evento que organizó Bosch con muy poquitos probadores, ¿vale?, para hacer ese primer test inicial, lo que comentábamos en el grupito era: oye, no se nota tanto los 120 Nm. Es verdad, no se notaban en una pista según salíamos y según íbamos avanzando, pero jope, cuando nos empezamos a meter en berenjenales, os aseguro que cambió totalmente la experiencia y la potencia. Os presento a Fermín, un gato adoptado. Bueno, realmente nos adoptó él, una máquina que teníamos aquí en el barrio, en la zona, que ha sobrevivido a Filomena y que ya con unos añitos nos ha pedido asilo domiciliario. Bueno, viene a dormir a casa básicamente, pero es una pasada de gatazo, ¿eh? En fin, se ha querido colar en el plano. Concluimos. Merece la pena la actualización. Creo que Bosch está siguiendo la senda buena del enduro, de las bicis cañeras, de esa potencia que le pedimos, la está dando. Seguramente en una segunda fase tenga que domesticarlo un poquito más, pero vamos muy bien y nosotros ya con la app podemos hacer un montón de cosas. Insisto, si la tenéis, disfrutarla, y si estáis valorando cambiar de bike, plantear hasta qué punto es necesario uno u otro motor. Está claro que ahora estamos polarizados, que funcionamos en Avinox. Creo que Bosch tiene mucha cabida, tiene mucho sentido con lo que está haciendo y sobre todo, insisto, experiencia, tradición
capacidades reales contrastadas, duración, garantía, servicio por venta, que funciona bastante bien. Todo eso va en un pack, que no es el pack emocional del vídeo que estamos viendo con lo que está ocurriendo en ese momento con alguien que va montando como Los Ángeles y que hace las mil maravillas con cualquier bici que le den, ¿vale? O lo máximo. 11 veces stopping, ¿eh? Distancia máxima Altura. 9 metros con rueda delantera, y porque el camino era estrecho. 5,7. Eso yo quiero llamar el ojo de halcón porque... Sí. Igual ha sido alguno menos, A mí me pero sale bueno. 0,8 y a ti 9. Ojo, que yo soy un estopero de toda la vida, ¿eh? A ver, yo creo Los que- clásicos. Los primeros. Bueno, ¿qué más sale por aquí? Porque, a ver. Willy. Este es 14 importante. caballitos, 59 metros el máximo. Ese sí que doy fe que es verdad. Pero- 12 segundos. 14 caballitos, 47 metros. Pero Me ha Juan, ganado, Juan. pero Juan, no, por pero, poco, ¿eh? pero ese móvil, Juan, ¿es tuyo o es de Yago? Tengo este dudas, este es el tengo mío, dudas. este es el mío. No, Me ha no, conectado a la bici de Yago. Pues Ah, ha ahí me ha conectó la ganado bici por de los Yago. pelos, 55 metros 59. Ojo. bueno, Un segundo más, por un segundo. conste. No, A pero tú ver. tienes muchos más caballitos que nosotros, Pero no vale. porque- Tu media de caballitos es más corta. vamos a dejar las cosas claras. ¿De quién ha sido el caballito más largo? De Juan. Bien. ¿De quién ha sido el stopping más largo? Juan. De Juan. Según Boch, esta es palabrita de Boch, ¿vale? Vale, Pero vale. según Boch, Juan, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Saltos, ya. Saltos. Venga, saca tus saltos. Yo 24 saltos. 5 metros de largo. 2 veces. 5,7. ¿Qué? Anda. Me cago en la mano, ¿no vais a dejar ganar ni una cosa? Joder. Cero, ¿eh? No vuelvo. Bueno, 2 veces saltando y porque había algún escalón de bajada, que si no. Y ya está, se acabó aquí. Bueno, ojo, de 3 he ganado 2 apartados. Vale. Pero está mal, ¿eh? No me quejo, no me quejo. ¿Y de Manuel? No me sale. Ah, bueno, pues he ganado una. Eh, ¿Cuánto manual sale ahí? 11 metros. Joder, eso ya es un buen manual, además por pista, ¿eh? O sea que sí. O sea que te Luego me dirá el resultado. Boch va por el buen camino, va por la senda que al final dicta el mercado, no le queda otra. Lo ha hecho, ha escuchado, ha actuado y esta vez no tan tarde. Nos ha sorprendido, a propios y a extraños nos ha sorprendido. Creo que va a seguir en esa tendencia de mejorar lo que ya tiene, oye, y a futuro, pues como todo, ya veremos lo que viene. Que esto es un mundo en constante cambio, en constante evolución. Pero por favor, dejemos de estar polarizados, dejemos de apreciar por un lado una barbaridad algo y desechar lo otro. Ni tanto ni tampoco, insisto, habrá comparativa en el canal de los dos motores, lo más científica, por decirlo de algún modo, si podemos incluir datos de laboratorio y por supuesto lo más objetiva posible dentro de lo que soy yo probando las bicis, que ya me conocéis, para intentar transmitiros en qué destaca o en qué va mejor cada uno y por qué, ¿vale? En fin, os dejo ya descansar, este vídeo termina aquí, por favor suscribiros, darle like, interactuar con nosotros, dejar comentarios, estamos ahí para atenderos, ¿vale? Y seguimos adelante con este canal a tope. ¡Chao, bicimaníacos!